Hay momentos en los que pierdes el control, en los que la frustración y la ira se imponen al sentido común y dices cosas que probablemente no deberías decir a personas a las que definitivamente no deberías decírselas. Para Sarah Mitchell, ese momento llegó una lluviosa mañana de martes en su cafetería de Brooklyn, cuando un cliente grosero la llevó al límite y ella respondió con una avalancha de italiano siciliano que habría enorgullecido a su abuela y horrorizado a su madre. El problema era que el hombre al que estaba insultando, llamándole de todo, desde bastardo arrogante hasta plaga de la humanidad, con elocuente furia, resultó ser Lorenzo Vital, de 41 años, de una belleza devastadora y jefe de la familia mafiosa Vitali, uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Nueva York. Y en lugar de ofenderse o enfadarse, Lorenzo la miró con sus ojos oscuros llenos de fascinación y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. Vuelve a hablarme en italiano. Lo que siguió fue una colisión de mundos, una historia de amor basada en una química inesperada y el descubrimiento de que, a veces, la persona que te vuelve loco es precisamente la persona que necesitas. Pero en el mundo de Lorenzo, el amor tenía un precio, y Sarah tendría que decidir si era lo suficientemente valiente como para pagarlo. Sarah Mitchell había heredado 3 cosas de su abuela: el talento para preparar un espresso perfecto, una colección de recetas italianas antiguas y la capacidad de maldecir con fluidez en dialecto siciliano. Las 2 primeras le habían ayudado a abrir Bella, una pequeña cafetería en Park Slope que se había convertido en la favorita del barrio en los últimos 2 años. La tercera solo había servido para entretener a sus amigos cuando se enfadaba por el tráfico o quemaba algo en la cocina. Hasta hoy, cuando llamó la atención de un hombre muy peligroso. La mañana había empezado mal. El subgerente de Sarah había llamado para decir que estaba enfermo. Su máquina de café expreso estaba fallando y una tubería de agua se había roto en el sótano, lo que requería un fontanero de urgencia que realmente no podía permitirse. A las 10 llevaba 3 horas sin dormir, 2 tazas de café y los últimos restos de paciencia, que fue cuando él entró. Alto, probablemente 1,90 meseo, vestía un traje negro que gritaba dinero y un reloj que probablemente costaba más que su alquiler. Cabello oscuro con toques plateados en las sienes, pómulos marcados y ojos tan oscuros que eran casi negros. Era objetivamente guapo, el tipo de hombre que hacía que las mujeres se detuvieran a mirarlo. Pero también estaba claro que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería de inmediato. Y Sara no tenía ninguna paciencia con los ricos engreídos esa mañana. Había pasado por delante de la fila de 5 personas que esperaban sus pedidos, se había dirigido directamente al mostrador y había dicho, «Espresso doble». Sara había levantado la vista del café con leche que estaba preparando y había arqueado una ceja. «Hay una fila. Puede esperar como todos los demás. Yo no espero». Su voz era grave, con un ligero acento, y transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. «Bueno, hoy va a esperar, al final de la fila». Algo había brillado en sus ojos oscuros. Sorpresa, tal vez. Probablemente la gente no solía decirle que no. «Tengo prisa, como todos los demás. A la fila ahora». Los demás clientes habían estado observando este intercambio con un interés apenas disimulado. Una mujer le había susurrado a su amiga, reconociendo claramente al hombre, aunque Sarah no tenía ni idea de quién era. Pero Sarah estaba demasiado cansada y frustrada como para preocuparse por sus sentimientos o su agenda. El hombre la había mirado fijamente durante un largo momento y luego había hecho algo inesperado. Había sonreído solo ligeramente y se había colocado al final de la fila. Como desee, Sarah había terminado los pedidos que tenía delante de él, tomándose su tiempo porque el rencor era una poderosa fuente de motivación. Y finalmente, 15 minutos después, él había vuelto al mostrador. «Un espresso doble, por favor». El «por favor» había sido añadido con el sarcasmo, justo para que a Sarah se le tensara la mandíbula. Le había preparado un espresso perfecto porque se enorgullecía de su trabajo. Le había puesto el ticket delante. $6. Él sacó un clip para billetes y le dio uno de $100. «Quédese con el cambio. No necesito su limosna».
Sara le devolvió el billete, $6 o pague con tarjeta. Él entrecerró los ojos. No es limosna, es agradecimiento por un buen café. Entonces agradézcalo pagando la cantidad correcta y no actuando como si su dinero lo hiciera especial. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, y su presencia se volvió de repente abrumadora. No tienes ni idea de quién soy, ¿verdad? No lo sé, no me importa. ¿Quieres el café o no? Él había estudiado su rostro por un momento, con una expresión calculadora, y luego había sacado una tarjeta de crédito. Sara la había pasado por la máquina, se la había devuelto y se había vuelto para atender al siguiente cliente. Pensó que eso sería todo. Se había equivocado. 20 minutos más tarde, el mismo hombre había regresado. Volvió a pasar por delante de la cola y dejó su taza vacía en el mostrador. Otra más. De la misma manera, en la misma cola que antes, dijo Sarah sin levantar la vista. Soy un cliente que paga. Solicito un servicio y le pido que siga las mismas reglas que todos los demás. Las reglas no se aplican a mí. Y fue entonces cuando algo en Sarah se rompió. La falta de sueño, el estrés, la actitud prepotente. Lo miró y le dijo en un italiano siciliano perfectamente fluido. Entonces quizá debería ir a otro sitio donde toleren a los bastardos arrogantes que creen que el mundo gira a su alrededor. Aquí no es especial. No eres más que otro cliente grosero que no sabe seguir unas simples instrucciones. Ahora ponte a la cola o sal de mi tienda antes de que te eche yo misma. El efecto fue inmediato e inesperado. Todas las personas que estaban en la cafetería se quedaron en silencio. El hombre la miró con una expresión que ella no supo descifrar y luego, lentamente, deliberadamente, sonrió. No era una sonrisa cortés, sino algo depredador y profundamente interesado. Repite eso. Disculpa. En italiano. Repítelo. Su voz se había vuelto más grave, casi íntima a pesar del entorno público. Cada palabra. Sara sintió que le subía el calor a la cara, y de repente se dio cuenta de que podía haber cometido un terrible error. No soy tu mono amaestrado. Si quieres entretenimiento, vete a otro sitio. No te pido entretenimiento. Apoyó ambas manos en el mostrador y la miró directamente a los ojos. Te lo pido porque, en los 20 años que llevo viviendo en este país, eres la primera persona fuera de mi familia que me ha hablado en dialecto siciliano. Siciliano auténtico, no el italiano de los libros de texto que todo el mundo aprende. Y lo has usado para llamarme bastardo arrogante, lo cual es justo, supongo. Estaba siendo difícil, sigue siendo difícil. Probablemente. Su sonrisa se había ampliado, pero ahora estoy fascinada. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Mi abuela, que era de Palermo, insistió en que aprendiera el italiano correcto. Decía que era parte de mi herencia. Tu abuela tiene buen gusto. ¿Cómo te llamas? No es asunto tuyo. Justo. Soy Lorenzo. Sigue sin importarme. Te importará. Se había enderezado y se había ajustado los puños. Volveré mañana, a la misma hora, y me volverás a hablar en italiano. Lo que voy a hacer es echarte otra vez. Ya veremos. Lorenzo se había dado la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Ha sido la conversación más interesante que he tenido en meses. Gracias por eso. Y luego se había ido, dejando a Sara de pie detrás de su mostrador, confundida y de alguna manera más despierta de lo que había estado en toda la mañana. Su clienta habitual, Sara, había aparecido inmediatamente en el mostrador. ¿Sabes quién era ese? Algún ricachón con aires de grandeza. Era Lorenzo Vitali. ¿El Lorenzo Vitali, el jefe de la familia Vitali? A Sara se le había hecho un nudo en el estómago. Había oído ese nombre. Todo el mundo en Nueva York lo había oído. La familia Vitali controlaba todo, desde la zona portuaria hasta los sindicatos de la construcción, tenía conexiones en todos los niveles del gobierno municipal y tenía fama de ser sofisticada y absolutamente despiadada. Y ella acababa de insultar a su jefe en su lengua materna. Dios mío, ¿me van a matar? Se había reído Sara, aunque sonaba nerviosa. No lo creo. Parecía más divertido que enfadado. Pero quizá no deberías insultar a los jefes de la mafia en el futuro.
Eso habría sido una información útil antes de insultarlo. ¿No lo sabías? Llevo 2 años dirigiendo este local y apenas tengo tiempo para dormir. ¿Cuándo iba a tener tiempo para memorizar las caras de los delincuentes locales? Sarah pasó el resto del día alternando entre la ansiedad y la ira. Ansiedad por haberse ganado la enemistad de alguien peligroso. Ira, porque su reputación lo hacía inmune a las normas básicas de cortesía. Cuando cerró la tienda a las 8 m, se había convencido a sí misma de que Lorenzo no volvería, que había sido una extraña interacción puntual, que podía olvidarla y seguir con su vida. También se había equivocado en eso. A la mañana siguiente, exactamente a las 10 Lorenzo entró por la puerta con el mismo traje, pero de otro color, con la misma presencia abrumadora y los mismos ojos oscuros que parecían verlo todo. Se dirigió directamente al mostrador, ignoró por completo la cola y dijo en italiano: «Buenos días, Sara. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu nombre aparece en la licencia comercial y en el letrero de fuera». Señaló las letras pintadas en la ventana que decían Bella, propietaria Sarah Mitchell. Investigué un poco. Eso es espeluznante. Eso es minucioso. Un espeso doble. Y esta vez esperaré en la cola si eso te hace feliz. Me haría feliz que dejaras de venir a mi tienda. Eso no va a suceder. Eres la persona más interesante que he conocido en años y quiero saber más sobre ti. No me interesa que me conozcas. ¿Por qué no? Lorenzo parecía genuinamente curioso. ¿Por mi reputación o porque ayer te molesté? Por ambas cosas. Además, porque no me interesa involucrarme con delincuentes. Es justo. Pero considera esto. Podría hacerte la vida muy difícil si quisiera. Podría hacer que cerraran por infringir el código. Podría comprar tu edificio y triplicar tu alquiler. Podría asegurarme de que nunca vuelvas a conseguir un préstamo comercial en esta ciudad. Pero no he hecho nada de eso. ¿Sabes por qué? Sara sintió que la ira se imponía al miedo. Porque no eres tan mala como sugiere tu reputación. Porque te respeto. Me plantaste cara cuando nadie lo hace. Me trataste como a un cliente habitual en lugar de como a alguien a quien temer. Eso es raro y valioso, y no quiero destruirlo siendo el monstruo que todos creen que soy. Sigues intentando intimidarme. No, estoy intentando ser honesto sobre mis capacidades y también sobre mis intenciones. Me gustas, Sara. Me gusta tu fuego, tu carácter y la forma en que maldices en siciliano. Quiero conocerte mejor. Y creo que tú también sientes curiosidad por mí. Aunque no lo admitas, él tenía razón. Maldita sea. Sara sentía curiosidad. Curiosidad por saber por qué un hombre con su poder seguía volviendo para que lo insultaran. Curiosidad por la forma en que la miraba, como si fuera un rompecabezas que quería resolver. Curiosidad por el acento de su voz y las cicatrices que veía en sus nudillos, y la forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella hablaba en italiano. «Un café», se oyó decir. «Te prepararé un café, te lo beberás aquí y luego te irás y dejarás de perturbar mi negocio». Trato hecho. Pero puedo hacerte preguntas mientras lo bebo. 3 preguntas. Eso es todo. Acepto. Sara le preparó un espresso. Se preparó un cappuccino porque necesitaba reponer fuerzas y se sentó frente a él en una de sus mesitas. Haz tus preguntas. ¿Por qué café? ¿Por qué abrir una cafetería? Son 2 preguntas. Están relacionadas. Sara suspiró. Mi abuela siempre decía que el café unía a las personas. Era un ritual, una forma de relajarse y hablar de verdad. Cuando murió me dejó algo de dinero y su cafetera expreso. Quería crear algo que la hiciera sentir orgullosa. Un lugar que se pareciera a su cocina, cálido y acogedor. Así que abrí Belvita. Vida hermosa, había traducido Lorenzo. Buen nombre. Segunda pregunta. ¿Por qué llevas este local tú solo? Está claro que trabajas demasiado. Tenía una socia. Se marchó hace 6 meses a California. He estado buscando a alguien que la sustituya, pero aún no he encontrado a la persona adecuada. Tercera pregunta. ¿Por qué me insultaste específicamente a mí? Podrías haber sido grosero en inglés. Porque mi abuela siempre decía, si vas a insultar a alguien, hazlo bien. Y los sicilianos tienen los mejores insultos. Además, estaba cansada y enfadada,
y tú te estabas comportando de forma arrogante. Me sentó bien desahogarme en un idioma que se supone que no entiendes, pero entendí cada palabra claramente, lo que me lleva a mi pregunta. ¿Por qué te importa? Es obvio que eres poderoso y estás muy ocupado. ¿Por qué perder el tiempo con la dueña de una cafetería cualquiera que te ha insultado? Lorenzo se quedó callado un momento, mirando su taza. ¿Sabes lo que es que te teman allá donde vas? Entrar en una habitación y ver cómo la gente se queda en silencio. Ver cómo calculan si están en peligro o si tu presencia solo les causa molestias. Es aislante, solitario. Todo el mundo quiere algo de mí o quiere mantenerse lo más lejos posible. Eres la primera persona en años que me ha tratado como a una persona normal. Una persona normal molesta, pero aún así es refrescante. Había algo vulnerable en su voz que había pillado a Sara desprevenida. Esperaba arrogancia, quizás encanto, pero no honestidad. Siento que te sientas solo, pero no puedo ser tu entretenimiento ni tu rebelión contra tu vida. Tengo mis propios problemas. No te pido que solucione mis problemas. Te pido que me dejes venir aquí a veces y fingir que soy normal. Déjame tomarme tu café y molestarte en paz. ¿Es eso tan terrible? Sara lo había pensado. Había pensado en el agotamiento de llevar la tienda sola, en las facturas que se acumulaban, en cómo le vendría bien a alguien con quien hablar, aunque ese alguien fuera supuestamente peligroso. Puedes venir, pero tienes que seguir las mismas reglas que todos los demás. Esperas en la cola, pagas el precio completo y no amenazas a mis otros clientes ni a mí. Trato hecho. Y me cuentas cosas sobre Sicilia. Mi abuela murió antes de que pudiera visitarla y siempre he querido ir. Si vas a seguir viniendo, al menos hazte útil satisfaciendo mi curiosidad. Esta vez, la sonrisa de Lorenzo había sido sincera, llegando hasta sus ojos. Puedo hacerlo. Mi familia es de un pequeño pueblo cerca de Tauerina, una de las costas más bonitas que jamás hayas visto. Hablaron durante una hora sobre Sicilia y Brooklyn, sobre la familia y el café, sobre la responsabilidad de dirigir negocios, ya sean legales o ilegales. Y cuando Lorenzo se marchó por fin, Sara sintió que algo había cambiado. No era lo que ella esperaba. Él no era lo que ella esperaba. Durante las 2 semanas siguientes, Lorenzo se convirtió en un cliente habitual. Llegaba cada mañana a las 10 y esperaba pacientemente en la cola, pedía su espresso doble y se sentaba en la misma mesa de la esquina con un periódico o su teléfono. A veces hablaban, conversaciones breves entre clientes. A veces, Sara practicaba su italiano, probando frases que le había enseñado su abuela, y Lorenzo le corregía la pronunciación o le enseñaba palabras nuevas. Otras veces, se limitaba a sentarse en silencio, pareciendo contento de estar en el espacio que ella había creado. Los otros clientes habituales de Sara se habían ido relajando poco a poco en su presencia. Ayudaba a que Lorenzo fuera educado con todo el mundo, que dejara buenas propinas sin alardear, que abriera la puerta a la gente y ayudara a los clientes mayores con sus bolsas. Incluso había intervenido una vez cuando un borracho acosó a una joven en la barra. Su sola presencia bastó para que el acosador saliera corriendo. El vecindario había empezado a aceptarlo como parte del ecosistema de la cafetería. Peligroso, pero no inmediatamente amenazante. Sin embargo, Sara empezaba a darse cuenta de que estaba en problemas porque Lorenzo era encantador cuando quería ser inteligente y sorprendentemente divertido. Le contaba historias sobre Sicilia que la hacían reír. Le traía pasteles de una panadería italiana del Bronx que le recordaban a su hogar. A veces se quedaba hasta tarde para ayudarla a cerrar, aunque ella insistía en que no necesitaba ayuda. Y cuando le hablaba en italiano, con su voz adquiriendo ese rico acento, Sara sentía algo cálido y peligroso revolverse en su estómago. «Te estás enamorando de él», le había dicho su amiga Maya una noche después de cerrar la tienda. Mia había pasado con vino y comida para llevar, su método habitual para asegurarse de que Sara comiera de verdad. Y no intentes negarlo. Te conozco desde la universidad. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La de, estoy intentando que no me guste a alguien, pero fracasando estrepitosamente. Mira, es muy evidente. Sara había gemido. Es una idea muy mala.
Es literalmente un criminal, un jefe de la mafia. Debería huir, no esperar con ilusión verle cada mañana. Pero lo esperas con ilusión. Por desgracia, sí, es diferente de lo que esperaba. Atento, amable, incluso. Hoy me ha traído té porque le comenté que me dolía la garganta. Ayer me arregló la silla rota sin que se lo pidiera. La semana pasada dejó un libro en mi mostrador. Algo sobre la cocina siciliana, porque le había comentado que quería ampliar mi selección de pasteles. Son gestos muy amables por parte de un hombre muy peligroso. Lo sé, por eso es tan complicado. Porque me gusta Maya, me gusta mucho, pero no puedo ignorar lo que hace, las cosas que probablemente ha hecho. Maya le apretó la mano a Sara. ¿Le has preguntado por su trabajo? No, me da miedo la respuesta. Quizá deberías preguntarle. Quizá comprender su mundo sea la única forma de decidir si puedes vivir con ello. 3 días después, cuando la tienda había cerrado y estaban solos, Sara le preguntó, «Cuéntame a qué te dedicas». La versión real, no la edulcorada. Lorenzo dejó la taza con cuidado sobre la mesa. ¿Seguro que quieres saberlo? No, pero necesito saberlo. De acuerdo, respiró hondo. Mi familia controla varios negocios legítimos, empresas de construcción, gestión de residuos, algunos restaurantes y clubes nocturnos. También llevamos a cabo operaciones menos legítimas, como apuestas, servicios de préstamos para personas que no pueden obtener préstamos bancarios tradicionales y protección para empresas que prefieren nuestros métodos a confiar en la policía. Es crimen organizado, Sara. Eso es lo que es. No hago daño a la gente por diversión. No trafico con drogas. No trafico con nada que se aproveche de los verdaderamente vulnerables. Pero tampoco soy inocente. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. He ordenado cosas que a veces me quitan el sueño. No te voy a mentir sobre eso. ¿Has matado a alguien? Sí, no recientemente, y nunca sin motivo, pero sí. Sara sentía que el corazón le latía con fuerza. Era el momento de marcharse, de protegerse. ¿Por qué me cuentas esto? Podrías mentir. Probablemente te creería, porque te mereces la sinceridad. Si esto, señaló entre ellos, va a ser algo más que una simple amistad. Necesitas saber quién soy, todo lo que soy, y entonces podrás decidir si quieres seguir dejándome entrar en tu vida. ¿Por qué quieres estar en mi vida? Podrías tener a cualquiera. No quiero a nadie, te quiero a ti. Lorenzo lo había dicho con sencillez, como si fuera obvio. Me haces reír, me desafías, no te importa mi dinero ni mi poder. Hablas en italiano con tu máquina de café cuando estás frustrada. Le pusiste a tu tienda el nombre de tu abuela. Trabajas 16 horas al día y aún así encuentras tiempo para ayudar al vagabundo que duerme en la puerta de tu local. Eres hermosa y valiente, y me haces querer ser mejor de lo que soy. Por eso. Sara lo miró al otro lado de la mesa, a ese hombre complicado, peligroso y de alguna manera gentil, que se había abierto camino en su rutina diaria y en sus pensamientos. No puedo salir con un jefe de la mafia. Es una locura. Probablemente la gente hablará. Tus enemigos podrían atacarme. Tengo una seguridad excelente y la gente hablará de todos modos. Más vale darles algo real de lo que hablar. Esto podría acabar mal o podría acabar bien. No lo sabremos a menos que lo intentemos. Lorenzo se había inclinado sobre la mesa y le había tomado la mano con cuidado, como si ella fuera a retirarla. Sé que te estoy pidiendo mucho. Sé que mi vida es complicada y peligrosa, pero te prometo esto. Siempre seré sincero contigo. Siempre te protegeré. Y nunca te pediré que renuncies a quién eres o a lo que crees. Puedes conservar tu tienda, tu independencia, tu vida tal y como es. Solo quiero tener la oportunidad de formar parte de ella. Sara había mirado sus manos unidas, el contraste entre los nudillos llenos de cicatrices de él y los dedos manchados de café de ella. Era una locura, era impulsivo. Probablemente era la peor decisión que había tomado en su vida. Una cita, saldremos una vez a algún sitio público y decidiré si es algo que puedo soportar. Trato hecho. El viernes por la noche te recogeré a las 7. Nos vemos allí.
No te daré mi dirección hasta que estés segura de que no eres terrible en secreto. Lorenzo se había reído, genuinamente divertido. Me parece justo. Hay un restaurante en Little Italy, muy tradicional, familiar, llamado Lombardi. Nos vemos allí a las 7. Ese viernes había sido uno de los días más largos de la vida de Sarah. Se había cambiado de ropa 3 veces, se había peinado 2 veces y había estado a punto de cancelarlo todo al menos 5 veces. Pero a las 6:45 se encontró entrando en Lombardi con un sencillo vestido negro y el collar de oro que le había dejado su abuela, nerviosa y emocionada a partes iguales. Lorenzo la estaba esperando en una mesa de la esquina y se levantó cuando la vio, con una mirada cálida y de aprecio. Estás preciosa. Tú también estás muy elegante. Y lo estaba. Traje gris oscuro, camisa azul marino abierta por el cuello, peinado, pero sin exagerar. Sofisticado y peligroso a partes iguales. Pidieron vino, estudiaron los menús y luego Lorenzo le dijo algo rápidamente en italiano al camarero, que le respondió de la misma manera. Ambos sonreían. ¿Qué le has dicho?, preguntó Sara. Le he dicho que nos traiga los platos favoritos del chef, que confiamos en su criterio. ¿Te parece bien? Depende de lo que traiga. Lo que trajo fue increíble. Mozzarella fresca y tomates. Pasta casera con un ragú que sabía como si lo hubiera hecho la abuela de alguien. Cordero asado que se desprendía del hueso. Cannoli que hicieron que Sara cerrara los ojos de placer. Y durante todo eso, hablaron de todo y de nada. Sobre la infancia y los sueños, sobre el peso de las expectativas familiares y la libertad de construir algo por uno mismo. Mi padre quería que fuera abogado. Lorenzo había dicho que la familia necesitaba fachadas legítimas, personas que pudieran moverse en ambos mundos. Lo intenté durante un tiempo, incluso fui a la facultad de Derecho, pero entonces mataron a mi padre y de repente tuve que hacerme cargo de todo. Tenía 23 años, era demasiado joven, pero haces lo que tu familia necesita. ¿Te arrepientes? A veces, pero en general no. Esta vida me ha dado un propósito, poder, la capacidad de proteger a las personas que me importan y ahora me ha dado a ti. Así que, definitivamente, no puedo arrepentirme. Sara sintió que le subía el calor a la cara. Suave. Cierto. Hay una diferencia. Hablaron hasta que cerró el restaurante, hasta que los camareros empezaron a mirarlos de reojo. Lorenzo la acompañó a casa a pesar de sus protestas de que no necesitaba que la acompañaran. Insistió en asegurarse de que entrara sana y salva. En su puerta, le besó la mano, a la antigua usanza y de alguna manera, íntimo. Gracias por darme una oportunidad. Gracias por ser honesto sobre quién eres. ¿Podemos volver a vernos? Sí, pero sigo tomándomelo con calma. Necesito tiempo para procesarlo todo. Tómate todo el tiempo que necesites. Soy paciente cuando importa. Durante el mes siguiente, habían caído en una rutina. Café todas las mañanas, cena 2 veces por semana, paseos por Prospect Park los domingos. Lorenzo había cumplido su palabra de respetar su ritmo, sin presionarla nunca más allá de lo que ella estaba dispuesta a dar. Pero la química entre ellos se había fortalecido con cada día que pasaba, y la tensión había ido en aumento hasta que Sara sintió que podía explotar de deseo. Lo invitó a subir por primera vez un miércoles lluvioso por la noche, después de que cerraran juntos la tienda. ¿Quieres subir? Mi apartamento no es nada especial, pero tengo buen vino y podríamos hablar sin el ambiente de la cafetería. Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. ¿Estás segura? No, pero quiero hacerlo de todos modos. Apenas habían cruzado la puerta cuando empezaron a besarse. Todas las semanas de moderación dieron paso a una necesidad desesperada. Lorenzo la besó como si fuera oxígeno. Sus manos se enredaron en su cabello, su cuerpo la presionó contra la puerta cerrada. Sara había respondido con la misma urgencia. Lo había atraído hacia ella, se había permitido desearlo sin pensar demasiado por una vez. Espera. Lorenzo se había apartado, respirando con dificultad. Espera, tenemos que ir más despacio. ¿Por qué? Sara estaba frustrada, ansiosa. Pensaba que querías esto. Lo quiero. Dios, lo quiero.
Pero no así, no rápido y frenéticamente contra tu puerta como si no pudiera controlarme. Le había acariciado la cara con delicadeza. Te mereces algo mejor. Te mereces que sea lento y completo y toda la noche. Te mereces estar absolutamente segura de que esto es lo que quieres. Estoy segura. Entonces, déjame hacerlo bien. La besó suave y tiernamente. Déjame llevarte a cenar mañana a algún sitio bonito. Y después, si sigues queriendo esto, si me invitas a volver aquí, te prometo que haré que la espera merezca la pena. Sara había querido discutir, pero había reconocido la sabiduría de sus palabras. De acuerdo, de acuerdo. Mañana. A la noche siguiente, Lorenzo la había recogido en un coche urbano. La había llevado a un restaurante tan exclusivo que ni siquiera tenía letrero, y había pasado 3 horas hablando, coqueteando y creando expectación hasta que Sara estaba lista para gritar de deseo. Y cuando finalmente regresaron a su apartamento, cuando él la llevó a su dormitorio y le hizo el amor con una minuciosidad devastadora, Sara comprendió por qué había valido la pena esperar. Había sido atento y hábil, aprendiendo a conocer su cuerpo como si lo estudiara todo con concentración y determinación. Le había susurrado en italiano al oído, diciéndole que era hermosa, perfecta, suya, y Sara se había entregado a la sensación, al placer, a la conexión y a la certeza de estar con él. Después, tumbados enredados entre las sábanas, Sara había recorrido con los dedos las cicatrices de su pecho. Cuéntame sobre estas viejas heridas. La mayoría son de peleas. Esta, señaló una delgada línea que le cruzaba las costillas, una pelea a cuchillo cuando tenía 19 años. Esta, una marca irregular en el hombro, un disparo cuando tenía 25 años. Esta, se tocó el costado izquierdo. Ocurrió durante una disputa por territorio hace 3 años. ¿Te duele? Ya no. Solo son recuerdos de errores que no volví a cometer. Podrías haber muerto muchas veces, pero no lo hice. En cambio, estoy aquí contigo, lo cual es infinitamente mejor que estar muerto. Sara había besado las cicatrices una por una. Me alegro de que estés aquí. Yo también. Lorenzo la había atraído hacia él. Te quiero, Sara. Sé que es pronto. Sé que solo llevamos juntos un mes, pero te quiero. No tienes que decirlo tú también. Solo necesitaba que lo supieras. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Yo también te quiero, lo que me da miedo porque no sé cómo hacerlo. Cómo amar a alguien cuya vida es tan diferente a la mía. Lo descubriremos juntos, día a día. Es lo único que podemos hacer. Se habían quedado dormidos así, abrazados, y Sara se había sentido segura como nunca antes, protegida, deseada y amada. Pero la seguridad en el mundo de Lorenzo siempre era temporal. A los 2 meses de relación, la realidad se había interpuesto en forma de una familia rival. Sara estaba cerrando la tienda una noche cuando entraron 3 hombres. Enseguida se dieron cuenta de que algo no iba bien. Eran demasiado agresivos, demasiado concentrados. Y cuando uno de ellos cerró la puerta tras ellos, el corazón de Sara comenzó a latir con fuerza por el miedo. «Eres la mujer de Lorenzo Battitali, ¿verdad?», preguntó el líder. Era joven, tal vez de unos 20 años, con ojos fríos y una pistola visible en la cintura. «No sé de qué estás hablando. Tienes que irte. Sabemos que estás con él. Todo el mundo lo sabe, lo que significa que eres nuestra ventaja». Sara había intentado coger su teléfono, pero uno de los otros hombres le había agarrado la muñeca y se la había torcido dolorosamente. «Si vienes con nosotros sin oponer resistencia, no te haremos daño. Si te resistes, te haremos daño y te llevaremos de todos modos. Tú decides». Sara había abierto la boca para gritar y el hombre le había tapado la cara con la mano. Ella le había mordido con fuerza, había saboreado la sangre y él había gritado y le había dado una bofetada, haciendo que tropezara y cayera contra la encimera. Las estrellas habían explotado en su visión y había sentido el terror atravesarle el pecho. Eso era. Ese era el peligro del que Lorenzo le había advertido, el precio de estar con él. Y entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe, la cerradura se rompió por la fuerza.
Lorenzo apareció con 6 hombres detrás de él, todos armados, todos listos para la violencia. Su rostro estaba frío, absolutamente desprovisto de la calidez que Sara conocía. Y cuando vio su labio sangrante y la huella de la mano en su cara, algo terrible cruzó su expresión. «La has tocado». Su voz era tranquila, mortal. «Has puesto tus manos en lo que es mío. Solo estábamos entregando un mensaje de no me importa». Lorenzo había sacado una pistola y la había apuntado al hombre que había golpeado a Sara. «La has tocado. Ahora lo pagarás». «Espera». Sara había recuperado la voz. «Espera, Lorenzo. No los dejes ir. Estoy bien. Estás sangrando. No es nada. Por favor, no hagas esto delante de mí. No me hagas ver cómo matas a alguien». Lorenzo la miró. Vio el miedo en sus ojos y bajó ligeramente la pistola. «Sacadla de aquí. Llevadla a mi casa». Entonces, 2 de los hombres de Lorenzo sacaron a Sara con delicadeza de la tienda y la llevaron al ático de Lorenzo en Manhattan. Ella se sentó en su salón, temblando, tratando de asimilar lo que casi había pasado y lo que probablemente estaba pasando ahora. Lorenzo había llegado una hora más tarde, con los nudillos magullados y abiertos, y la expresión aún fría. «¿Están muertos?», había preguntado Sara. «No, pero desearán estarlo. Le envió un mensaje a su jefe diciéndole que tocarte significa la guerra. No lo volverán a intentar». «¿Estás seguro?» «Yo estoy segura». Lorenzo se había acercado a ella y se había arrodillado frente al sofá. «Déjame ver tu cara». Sara le había dejado examinar el moratón que se le estaba formando en el pómulo y había hecho un gesto de dolor cuando él lo tocó suavemente. «Estoy bien». «No estás bien. Estás herida y asustada por mi culpa, porque alguien quería llegar a mí a través de ti. Me advertiste de que esto podía pasar». Saber que podía pasar y vivirlo son 2 cosas diferentes. «Lo siento, Sara. Lo siento mucho. No es culpa tuya. Es precisamente culpa mía. Mi vida, mis enemigos, mis decisiones te ponen en peligro. Y no puedo prometerte que no volverá a pasar. Esto es lo que soy. Lo que soy». Sara tomó sus manos magulladas y las suyas. «No voy a dejarte. Si eso es lo que estás pensando, si estás a punto de hacer algo noble como alejarme por mi propio bien, no lo haga. Yo elijo esto. Te elijo sabiendo perfectamente lo que eso significa. Incluso después de esta noche. Incluso después de esta noche. Porque viniste a por mí. Porque me protegiste. Porque te quiero. Y no voy a renunciar a eso solo porque sea peligroso». Lorenzo la había atraído hacia él. La había abrazado con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. «Eres valiente, más valiente que yo». «No, solo testaruda». Él la había cuidado esa noche, le había preparado un baño, había atendido sus heridas con una delicadeza sorprendente. La había abrazado mientras dormía, y Sara había sentido la profundidad de su amor en cada caricia cuidadosa, en la forma en que la miraba, como si temiera que desapareciera. A la mañana siguiente, Lorenzo le había ofrecido algo inesperado. «Ven a vivir conmigo, trae lo que quieras de tu apartamento, pero vive aquí. Puedo protegerte mejor si estás aquí. Lorenzo, por favor, sé que es precipitado, sé que es mucho pedir, pero después de anoche no puedo dormir sabiendo que estás al otro lado del río, en un apartamento con una seguridad mínima. Aquí tengo gente vigilando todas las entradas, cámaras, todo. Estarías a salvo y yo podría respirar tranquilo». Sara lo había pensado. Había comparado su pequeño apartamento con este amplio ático, la independencia con la seguridad. «¿Y mi tienda? Quédatela. Asignaré a alguien para que la vigile discretamente. Nadie te molestará allí, pero vuelve a casa conmigo todas las noches, por favor». «De acuerdo, de acuerdo. Me mudaré, pero mantendré mi independencia. Seguiré llevando mi tienda a mi manera, y no podrás dictar mi vida solo porque viva aquí. Ni se me ocurriría. Eres demasiado fuerte para que te controlen. Solo quiero que estés a salvo y conmigo». Sara se mudó esa semana y le sorprendió lo fácil que les resultó empezar a vivir juntos. Lorenzo había respetado su espacio, se había asegurado de que tuviera su propia oficina para trabajar en las cuentas de la tienda e incluso había habilitado una pequeña zona de cocina donde ella pudiera experimentar con recetas.
La había animado a decorar como quisiera y le había dicho que ahora esa era su casa, no solo la de él. La vida había adquirido un ritmo. Las mañanas en la tienda, las tardes juntos, los domingos explorando la ciudad o quedándose en la cama hasta tarde. Lorenzo le había introducido poco a poco en su círculo más íntimo. Se había asegurado de que todos entendieran que Sara estaba fuera de los límites y bajo su protección. Su madre, Sofía, se había mostrado recelosa al principio, pero se había ablandado después de una conversación en la que Sara había hablado siciliano y había elogiado la cocina de Sofía en el dialecto de su abuela. «Eres buena para mi hijo Iker», había dicho Sofía en una cena familiar 3 meses después. Sonríe más, se ríe. No lo había visto tan feliz en años. También es bueno para mí. Sara había respondido, sinceramente, me hace sentir segura, me desafía, me ama sin intentar cambiarme. Así es como debe ser. Se mantienen en equilibrio el uno al otro. Un año después de aquella primera mañana, cuando Sara había maldecido a Lorenzo en siciliano, habían regresado juntos a Belvita. La tienda había prosperado y se había ampliado para incluir una pequeña sección de panadería donde Sara elaboraba pasteles tradicionales italianos, siguiendo las recetas de su abuela. Lorenzo había ayudado con la ampliación, había utilizado sus contactos para agilizar los permisos y había presentado a Sara a proveedores que le ofrecían precios al por mayor para los mejores ingredientes. Se sentaron en la misma mesa de la esquina donde habían tenido su primera conversación de verdad, bebiendo café expreso y observando a la gente que pasaba por la mañana. «Sabes», dijo Lorenzo en italiano, «nunca te di las gracias como es debido por aquel primer día, por insultarme». «De nada», había respondido Sara en el mismo idioma. Su siciliano había mejorado mucho después de un año con Lorenzo. Aunque la mayoría de la gente no da las gracias a quien la insulta, la mayoría de la gente no lo dice en serio cuando me insulta. Tú sí, estabas realmente enfadado, y no te importaba quién era yo ni lo que pudiera hacerte. Eso fue refrescante, valiente, probablemente estúpido, pero sobre todo valiente. Definitivamente estúpido. Podrías haberme matado, pero no lo hiciste. En cambio, te conseguiste un novio criminal. En general, es un mejor trato. Sara se había reído. Mucho mejor trato. A pesar de los ocasionales intentos de asesinato y el peligro general que amenaza la vida. No ha habido intentos de asesinato en 3 meses. Lo estoy haciendo mejor. Estás poniendo el listón muy bajo. Lo sabes. Lorenzo se había inclinado sobre la mesa y le había tomado la mano. Te amo. Incluso cuando me dices que pongo el listón bajo, especialmente entonces, en realidad, me mantienes con los pies en la tierra. Yo también te amo. Incluso cuando das órdenes a la gente y crees que gobiernas el mundo, yo gobierno el mundo. O al menos esta parte. ¿Ves? Eso es exactamente a lo que me refiero. Tan arrogante. Te gusta mi niebla. Arrogancia. Tolero tu arrogancia. Hay una diferencia. Continuaron con su juguetona discusión en italiano, provocando miradas divertidas de otros clientes que podían oír el tono, si no las palabras. Y Sara sintió que la satisfacción se apoderaba de ella. Esta vida no era la que había planeado, no era la que había esperado, pero era la suya, construida con un hombre que la amaba con locura, que la protegía absolutamente, que seguía acudiendo a su cafetería cada mañana solo para ver su sonrisa. 6 meses después, en una fresca tarde de primavera, Lorenzo le había pedido matrimonio, sin grandes preparativos ni declaraciones públicas, sino en privado, solo ellos dos en la terraza de su ático con vistas a la ciudad. «Cásate conmigo», le había dicho simplemente, mostrándole un anillo que había pertenecido a su abuela. «Hazlo oficial. Déjame darte mi apellido y todo lo que conlleva». Todo lo que conlleva incluye peligro y caos. También incluye amor y lealtad. Y un hombre que pasará el resto de su vida haciéndote feliz. Claro, eres feliz. Lo bueno supera a lo malo, creo. Sara había mirado el anillo y a este hombre que había cambiado todo su mundo y había sabido su respuesta antes de que él terminara de preguntar. Sí, sí, me casaré contigo, pero mantendré Mitchell como parte de mi nombre.
Sarah Mitchell Vitale. El nombre de mi abuela es importante, entonces eso es lo que serás. Sarah Mitchell Vitale. Mía y tuya, y perfectamente nuestra. Se casaron 3 meses después en una pequeña ceremonia que mezcló sus dos mundos. Los amigos de Sara de la cafetería y la escuela de arte se mezclaron con la familia y los socios de Lorenzo. Sofía lloró durante toda la ceremonia. La madre de Sara había volado desde Florida, había echado un vistazo a Lorenzo y le había susurrado a Sara: «Es peligroso. Lo sé, mamá, pero te quiere. Lo veo, así que lo apruebo, aunque me da miedo». A mí también me da miedo a veces, pero vale la pena, y valió la pena. Incluso cuando Lorenzo llegaba tarde a casa oliendo a humo y no le daba detalles. Incluso cuando tuvo que aprender a vivir con guardias armados, siguiéndola a todas partes. Incluso cuando tuvo que aceptar que algunas partes de su vida siempre estarían separadas de la de ella. Porque esos momentos difíciles se compensaban con la forma en que él le preparaba el café cada mañana, con la forma en que aprendió a hornear para poder ayudarla a probar recetas, con la forma en que le hablaba en italiano cuando hacían el amor. Su voz se quebró por la emoción. 2 años después de casarse, Sara estaba trabajando en la tienda cuando una joven entró con aspecto aterrado. Tenía moretones mal disimulados con maquillaje y no dejaba de mirar por encima del hombro como si alguien la siguiera. Sara reconoció ese miedo. Lo había visto en su propio rostro la noche en que la atacaron. ¿Estás bien?, le preguntó Sara en voz baja. Necesito ayuda. Alguien me dijo que conocías a gente que podía ayudarme, que tu marido podía hacer desaparecer a la gente. Sara sintió un nudo en el corazón. Esa era la complejidad moral del mundo de Lorenzo. La línea entre la protección y la violencia que ella había aprendido a sortear. ¿Qué necesitas? Mi ex no me deja en paz. Ha amenazado con matarme. La policía no puede ayudarme. La orden de alejamiento no funciona. Estoy desesperada. Sara tomó una decisión. Siéntate. Te prepararé un té y haré una llamada. No te prometo nada, pero pensaremos en algo. Llamó a Lorenzo y le explicó la situación. En menos de una hora, 2 de sus hombres llegaron para acompañar a la mujer a una casa segura que Lorenzo mantenía para situaciones como esta. En menos de un día, convencieron al exnovio para que abandonara el estado de forma permanente, y a la mujer le proporcionaron recursos para empezar de nuevo en un lugar seguro. Gracias, le dijo a Sara cuando pasó por la tienda una semana después. Me has salvado la vida. Lorenzo te ha salvado la vida. Yo solo hice la presentación. No, tú me viste y decidiste ayudar. Eso es lo que importa. Después de que ella se marchara, Lorenzo llegó para tomar su café matutino habitual. Sara lo llevó aparte. Gracias por ayudar a esa mujer, por usar tu poder para hacer algo bueno. Tú me lo pediste. Haría cualquier cosa por ti, incluso proteger a desconocidos que necesitan ayuda. Sé que esto complica tu vida. Ocuparte de problemas que no son tuyos. Nada que te ayude es una complicación. Si quieres convertir tu cafetería en un refugio clandestino para personas en apuros, te apoyaré siempre y cuando tengas cuidado. Lo tendré, lo prometo. Y tuvo cuidado. Durante el año siguiente, Sara ayudó discretamente a varias mujeres que acudieron a su cafetería desesperadas y asustadas. Lorenzo les proporcionó protección y recursos, sin pedir nada a cambio, excepto que Sara se mantuviera a salvo. Habían encontrado una forma de usar su poder para hacer el bien, para equilibrar la oscuridad de su mundo con la luz. Una mañana, 3 años después de conocerse, Sara estaba detrás de la barra, observando a Lorenzo esperar pacientemente en la cola, como hacía todas las mañanas. Llegó al mostrador, pidió su doble espresso habitual y Sara le dijo en siciliano: «Sigues siendo un bastardo arrogante. No pensando que puedes venir aquí todos los días y hacer que me enamore más de ti». Los ojos de Lorenzo se iluminaron de alegría. «Vuelve a hablarme en italiano», le pidió, inclinándose sobre el mostrador. «Dime exactamente cuánto me quieres, con detalle y con la gramática correcta. Eres insufrible. Me quieres de todos modos. Por desgracia, sí, profundamente, completamente en contra de toda lógica y razón». Eso es lo que pensaba. La besó al otro lado del mostrador, con delicadeza y con firmeza. «Vamos, Sara,
hoy y siempre. Te amo, Lorenzo, incluso cuando eres imposible. Y mientras Sara le preparaba el espresso, mientras lo veía sentarse en su mesa habitual con el periódico, sintió que la gratitud la invadía. Gratitud por aquella mañana enfadada de hacía 3 años, cuando había maldecido a un desconocido en siciliano. Gratitud por la fascinación de Lorenzo en lugar de su enfado. Gratitud por la complicada, peligrosa y hermosa vida que habían construido juntos. Porque a veces la persona a la que maldices se convierte en la persona sin la que no puedes vivir. A veces la ira se transforma en amor, y a veces decir las palabras adecuadas en el idioma adecuado lo cambia todo. Sara había aprendido bien esa lección, y no cambiaría ni una sola palabra de lo que había dicho aquella mañana, ni siquiera para ahorrarse problemas. Porque los problemas habían merecido la pena. Lorenzo había merecido la pena. Su vida juntos, desordenada y peligrosa y llena de amor, había merecido absolutamente la pena cada riesgo.